Hola amigos, hoy les traigo una nueva explicación sobre dato e información. Lo primero que veremos es qué es un dato. Es un elemento aislado, recabado para un cierto fin, pero que no ha pasado por un proceso que no lo interrelacione con otros. Es decir, es la unidad más pequeña de la información que no representa nada. ¿Qué es información? Trata de datos procesados y relacionados de manera que nos puedan dar pauta a la correcta toma de decisiones. En otras palabras, sería que es un conjunto de datos que tienen un sentido lógico. La diferencia entre dato e información se radica en que la información se compone de datos que ya han sido procesados de algún modo para que tenga un sentido y un objeto al momento de tomar decisiones. Un ejemplo de dato sería la letra A. Es un carácter que no significa nada. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Yamilet y hoy les voy a hablar sobre lo que es una variable y una constante en programación. Bueno, ¿qué es una variable en programación? En programación, una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, memoria principal de un ordenador, un nombre simbólico, un identificador que está asociado a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad o información conocida o desconocida, es decir, un valor. El nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado. Esta separación entre nombre y contenido permite que el nombre sea usado independientemente de la información exacta que representa. El identificador. En el código fuente de la computadora puede estar ligado a un valor durante el tiempo de ejecución y el valor de la variable puede por lo tanto cambiar durante el curso de la ejecución del programa. Entonces, una variable es un elemento que no tiene un valor fijo o constante en una fórmula, algoritmo o proposición. Algunos ejemplos de variables podría ser una llamada telefónica. ¿Por qué? Porque el costo de una llamada telefónica va a variar según el tiempo o los minutos que hablemos con la persona. También podría ser el clima. ¿Por qué? Porque el clima varía constantemente. A veces amanece soleado, a veces nublado o lloviendo, etc. Ahora, ¿qué es una constante en programación? En programación, una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Únicamente puede ser leído. Una constante corresponde a una longitud fija de un área reservada en la memoria principal del ordenador, donde el programa almacena valores fijos. Entonces, una constante es lo opuesto a una variable. Por lo tanto, la constante no va a cambiar. Una constante siempre va a ser igual. Algunos ejemplos de constantes son el tiempo. Pues el tiempo nunca va a cambiar. Es decir, un minuto siempre va a tener 60 segundos. No van a ser 30 ni 20, siempre van a ser 60 segundos. O una hora siempre va a tener 60 minutos. Nunca va a tener más, siempre van a ser 60 minutos. Hola amigos de YouTube, soy Luis Antonio Yanes Rivera y les daré una charla previa de qué son tipos de datos. Para empezar, tenemos que saber qué es un dato. Para conocer este concepto, el concepto de dato, tenemos que saber en primer lugar qué es un dato. Es información, pero es información codificada, podríamos decir. Crear un sistema por el cual tengamos el mismo concepto de una determinada información, y ahí está la clave. ¿Qué es un dato? Es una idea, concepto, etc., que es representada por medio de una determinada información.
ejemplo de dato. En este caso, el color rojo es información, pero el color rojo puede estar involucrado en varios aspectos. Podría representar diferentes datos, como por ejemplo el rojo de un semáforo. Esto es un dato, pero en este caso el dato sería no pase. Tipos de datos en programación. En este caso hablaremos acerca de unos datos primitivos. ¿Qué es un dato primitivo? Se llama dato primitivo o tipo elemental a los tipos de datos originales de un lenguaje de programación. Esto es aquello que nos proporciona el lenguaje y con los que podemos en ocasiones construir tipos de datos abstractos y estructuras de datos. Tipos de datos. Está el tipo de datos enteros, de punto flotante, carácter, etc. En este caso hablaremos acerca de los tipos de datos enteros. En este caso sería int. Int es un tipo de dato entero. Se utiliza para almacenar números que contengan decimales. En este caso el ejemplo, si vemos ahí, en realidad esto no contiene decimales, son números exactos, por decirlo así. Hablaremos ahora acerca de punto flotante o float. Pueden almacenar un valor que contengan decimales. En este caso el float sí acepta los decimales. Este tipo de datos sí lo concede. Como vemos aquí sí hay números con decimales, pero también acepta los números enteros. Gracias por su atención. Hasta la vista. Hola gente de YouTube, mi nombre es Diego Alejandro de León Vargas y hoy les vengo a hablar acerca de qué son las palabras reservadas. Las palabras reservadas son identificadores predefinidos que tienen significados especiales y no pueden usarse como identificadores creados por el usuario en los programas. Un ejemplo para que entiendan mejor qué son las palabras reservadas sería el siguiente. Aquí podemos ver una línea de código hecha en C++ para sumar 5 números. Las palabras reservadas aquí vendrían siendo el int, print, scanf, el nombre de las librerías. ¿Por qué estas serían las palabras reservadas? Porque estas palabras ya tienen un trabajo específico dentro de C++. Ya tienen designado para qué sirve. El ejemplo sería el int, ya tiene designado que cuando pone int es para declarar las variables de tipo entera. Y los num y todo eso ya vendrían siendo variables. Estas ya no serían palabras reservadas. Algunas palabras reservadas, aparte de las que ya vimos anteriormente, vendrían siendo todas las que ven ahora en sus pantallas: float, ands, auto default for operator, etc. El chat. Eso sería todo acerca de palabras reservadas. Espero que les haya servido. Gracias. Hola amigos de YouTube, está aquí de nuevo con ustedes Edwin Alexander Ayala Ardón. En esta ocasión les explicaré qué es una librería. ¿Qué son exactamente las librerías? En C++ se conoce como librerías o bibliotecas a cierto tipo de archivos que podemos importar o incluir en nuestro programa, ¿no? ¿Qué es C++? Bueno, junto con los compiladores de C y C++ se incluyen ciertos archivos llamados bibliotecas, más comúnmente librerías.
Las bibliotecas contienen el código objeto de muchos programas que permiten hacer cosas más comunes como leer el teclado y escribir en la pantalla, manejar números, realizar funciones matemáticas y etcétera. A continuación en esta diapositiva pondré algunas de las librerías de uso más común de C++ y que forman parte de las librerías estándar de este lenguaje. Ahí están 3 de ellas, una de las más comunes que se usan, y les leeré la función de cada una de ellas. IOString es una librería estándar, parte del ASTL que contiene los algoritmos estándar. Es quizá la más usada e importante, aunque no indispensable. La segunda es String, parte de la STL relativa a contenedores tipo string, una generalización de las cadenas alfanuméricas para albergar cadenas de objetos. Muy útil para el fácil uso de las cadenas de caracteres, pues elimina muchas de ellas dificultades que generan los char. Tercera y última, Typeinfo, mecanismo de identificación de tipos en tiempo de ejecución. Adiós.